Un millonario paseaba por las frías calles de Madrid cuando se encontró con una pequeña niña de tan solo 7 años, vendiendo flores para intentar conseguir algo de comida. Su voz era apenas un susurro mientras le decía que llevaba 2 días sin probar bocado porque no había logrado vender nada. Tiritaba de frío bajo un delgado abrigo, en una noche helada de -2 grados centígrados. Conmovido, el millonario decidió llevarla a comer algo caliente y comprarle ropa para protegerse del invierno. Pero lo que parecía un acto de bondad común tomó un giro inesperado. Mientras conducían, la niña le dijo algo que lo hizo frenar el auto de golpe. Sus manos comenzaron a temblar y, en cuestión de segundos, las lágrimas inundaron su rostro. Lo que acababa de escuchar lo cambiaría para siempre. A partir de ese momento, la vida de ambos tomó un rumbo que nadie podría haber imaginado. Hola y bienvenida a Voces del Alma. La siguiente historia es completamente ficticia y está diseñada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. En una fría tarde de invierno en Madrid, la ciudad parecía envuelta en una atmósfera sombría. Las luces navideñas colgaban sobre la Gran Vía, brillando con un contraste cruel contra el viento helado que atravesaba las calles. Ricardo había pasado todo el día en reuniones interminables, cerrado en un mundo de cifras y contratos. Su vida, marcada por el éxito, estaba meticulosamente calculada. Cada decisión, cada paso, estaba diseñado para mantener su imperio intacto. Pero esa tarde, algo inesperado iba a romper la burbuja de perfección en la que vivía. Mientras su chofer avanzaba lentamente entre el tráfico, algo llamó su atención. Cerca de una esquina, vio una pequeña figura encorvada, apenas visible entre la multitud. Una niña, de no más de 7 años, estaba de pie, sosteniendo un ramo de flores marchitas en sus manos. Su ropa era inadecuada para el frío brutal de -2 grados centígrados. Un abrigo fino, claramente gastado, no era suficiente para protegerla del viento cortante. Sus pequeños dedos, rojos e hinchados, temblaban mientras intentaba ofrecer sus flores a los transeúntes que la ignoraban como si no existiera. Ricardo sintió una punzada en el pecho, algo que hacía años no experimentaba: empatía. Le pidió al chofer que detuviera el auto y bajó. El aire frío lo golpeó de inmediato, pero no se detuvo. Caminó hacia la niña, quien al verlo se encogió levemente, como si esperara una reprimenda. Sus ojos grandes, enmarcados por un rostro pálido y demacrado, lo miraron con una mezcla de miedo y resignación. Ricardo, sin decir nada, se agachó para estar a su altura. La niña levantó un ramo de flores con manos temblorosas y le susurró con una voz casi inaudible que costaba trabajo entender. Era una oferta, un intento desesperado de vender las flores para conseguir algo de dinero. Ricardo notó que sus labios estaban morados por el frío. Preguntó su nombre, pero la niña tardó en responder, como si hubiera olvidado la última vez que alguien le dirigió una palabra amable. Finalmente, con un hilo de voz, dijo que se llamaba Valeria. Había algo en la forma en que pronunciaba su nombre que resonó en Ricardo de una manera que no podía explicar. Valeria le confesó que llevaba 2 días sin comer porque no había podido vender ni una sola flor. Cada palabra era como un golpe, una realidad que Ricardo nunca había tenido que enfrentar en su vida privilegiada. La niña se tambaleó ligeramente, y Ricardo, alarmado, notó que apenas podía mantenerse en pie. Sin pensarlo 2 veces, le dijo que lo acompañara. Quería llevarla a un lugar cálido, darle de comer, comprarle ropa adecuada. Valeria lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada más. Ricardo la tomó de la mano, sintiendo la frialdad extrema de sus dedos pequeños, y la condujo hacia su auto. Mientras avanzaban por la calle, el silencio en el auto era palpable. Valeria miraba por la ventana, pero sus ojos no estaban realmente enfocados en nada. Ricardo la observaba de reojo, y algo en su interior comenzó a quebrarse. Había visto pobreza antes, había donado grandes sumas de dinero a fundaciones, pero nunca había estado tan cerca de la desesperación humana. Nunca había sentido el frío del hambre o la soledad absoluta que ahora podía leer en cada gesto de esa niña. De repente, Valeria habló, pero lo que dijo fue tan impactante que Ricardo detuvo el auto bruscamente. El sonido de los frenos fue seguido por un silencio absoluto. Ricardo sintió que el aire se le escapaba del pecho.
Su corazón latía con una intensidad que no recordaba haber sentido jamás. Su mirada se perdió en algún punto frente a él mientras las palabras de Valeria resonaban en su mente como un eco implacable. El dolor de un recuerdo olvidado lo inundó, llevándolo a un estado de vulnerabilidad que no había experimentado desde su juventud. El llanto comenzó de manera incontrolable. Lágrimas que no podía contener rodaron por su rostro mientras su cuerpo se sacudía con la intensidad de la emoción. Valeria, desconcertada, lo observaba sin entender qué había sucedido. Ricardo trató de calmarse, pero era como si un dique roto hubiera dejado salir todo el peso de una vida que creía bajo control. No podía moverse, no podía hablar. Solo podía llorar mientras el frío del exterior parecía haberse infiltrado en su alma. Ricardo permanecía inmóvil, aferrando con fuerza el volante del auto mientras intentaba controlar su respiración. Los sollozos aún brotaban de su pecho, aunque menos intensos. Valeria, sentada a su lado, lo observaba con una mezcla de curiosidad y miedo. Su mirada reflejaba una inocencia rota por las circunstancias, pero también una capacidad sorprendente de comprender el dolor ajeno. No dijo nada, no preguntó, solo se quedó quieta, como si supiera que cualquier palabra podría romper el delicado equilibrio que mantenía a Ricardo anclado a la realidad. Finalmente, Ricardo se recompuso lo suficiente como para tomar una decisión. Sin mediar palabra, puso el auto en marcha y se dirigió hacia un restaurante cercano. El lugar era cálido, con una decoración modesta pero acogedora. Una vez allí, pidió una mesa en un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas. Los empleados lo reconocieron de inmediato, pero no hicieron preguntas. La presencia de Valeria, con su abrigo desgastado y sus zapatos rotos, contrastaba profundamente con la elegancia del lugar. Sin embargo, Ricardo no parecía notar las diferencias. Todo su enfoque estaba en la niña y en las emociones que se arremolinaban en su interior. Cuando el mesero llegó, Ricardo ordenó sin dudar. Le pidió un chocolate caliente y un plato abundante para Valeria. Ella, al principio, miró la comida con desconfianza, como si no pudiera creer que fuera realmente para ella. Finalmente, empezó a comer con una voracidad que dejó claro cuánto tiempo había pasado desde su última comida decente. Ricardo la observaba en silencio, pero su mente estaba lejos, atrapada en un torbellino de recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. Había algo en los ojos de Valeria que lo inquietaba profundamente. Esa mirada, esa forma de mover las manos al llevar la comida a la boca, le resultaban dolorosamente familiares. Era como si estuviera viendo a alguien que creía haber olvidado, alguien cuyo rostro lo perseguía en sus pesadillas más profundas. Los fragmentos de su pasado, cuidadosamente escondidos detrás de años de trabajo y éxito, comenzaban a emerger con una fuerza devastadora. De niño, Ricardo había crecido en un entorno muy diferente al que disfrutaba ahora. Su familia no era rica, pero tampoco pobre. Su padre trabajaba largas horas en una fábrica, y su madre hacía lo posible por mantener el hogar en orden. Pero lo que más recordaba de esos años no eran las dificultades económicas, sino el rostro de su hermana menor, Lucía. Ella había sido el centro de su mundo, una niña de cabello castaño y ojos grandes que siempre llevaba una sonrisa incluso en los días más oscuros. Ricardo, siendo apenas un adolescente, se había sentido responsable de protegerla de todo mal. Sin embargo, un día, todo cambió. Ricardo tenía 16 años cuando su madre enfermó gravemente. La enfermedad, un enemigo silencioso que no entendían del todo, consumió rápidamente los recursos de la familia. Su padre, desesperado por pagar los tratamientos, comenzó a trabajar turnos dobles, dejando a Ricardo al cuidado de Lucía. Una tarde, mientras Ricardo estaba distraído con un amigo, Lucía desapareció. Salió a jugar al parque cercano, pero nunca regresó. La búsqueda fue frenética. Su familia contactó a la policía, organizó grupos de vecinos y recorrió cada rincón del barrio, pero no hubo rastro de Lucía. Durante semanas, Ricardo vivió con la culpa de no haber estado allí, de no haber cumplido su promesa de protegerla.
Su madre, ya debilitada, no pudo soportar el golpe y murió poco después. Su padre, devastado, se hundió en el alcohol, dejando a Ricardo solo para enfrentar el peso de una pérdida que jamás pudo superar. Mientras Valeria comía frente a él, Ricardo no podía apartar la mirada de sus ojos. Era como si viera el reflejo de Lucía en esa niña desconocida. La misma fragilidad, la misma inocencia atrapada en un mundo que no ofrecía refugio. Su mente estaba inundada de imágenes de su hermana, recuerdos que se mezclaban con la realidad de Valeria. No podía ignorar la conexión que sentía, aunque sabía que era irracional. Pero esa conexión lo mantenía paralizado, incapaz de apartarse. Valeria terminó de comer y se recostó ligeramente en la silla, con una expresión de satisfacción que contrastaba con el frío que había mostrado antes. Ricardo, aún perdido en sus pensamientos, llamó al mesero y pidió un postre para la niña. Quería darle algo más, algo que le permitiera prolongar el momento y al mismo tiempo aliviar la sensación de vacío que lo invadía. La sonrisa tímida de Valeria al recibir el postre fue suficiente para confirmar que había tomado la decisión correcta. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, parecía relajada, mientras que Ricardo se debatía entre su deseo de ayudarla y el temor de enfrentar los fantasmas que su presencia había despertado. El rostro de Lucía seguía apareciendo en su mente, recordándole todo lo que había perdido y todo lo que no pudo hacer por ella. Ricardo sabía que no podía quedarse en ese lugar para siempre. Debía tomar una decisión, pero cada vez que miraba a Valeria, sentía que el peso de su pasado lo arrastraba hacia un abismo del que no estaba seguro de poder escapar. Ricardo no podía apartar la mirada de Valeria mientras ella jugueteaba nerviosa con una servilleta de papel. Habían regresado al auto después de la comida, pero el silencio entre ellos era tan denso como una niebla imposible de atravesar. Finalmente, Valeria, con la voz apenas audible, comenzó a hablar. Sus palabras salían entrecortadas, como si tuviera miedo de revelar demasiado o de que Ricardo pudiera juzgarla. Le contó que vivía en un orfanato desde que su madre había muerto. Era un lugar viejo y desgastado, lleno de niños que, como ella, habían perdido todo. Aunque las monjas que cuidaban del lugar eran amables, no podían atender a todos los pequeños con el cuidado y la dedicación que cada uno necesitaba. Valeria describió cómo las camas estaban alineadas en un cuarto frío y oscuro, y cómo los niños se apretaban unos contra otros durante las noches más frías del invierno. Había días en los que no alcanzaba la comida, y otros en los que el silencio era roto por el llanto de algún niño que extrañaba a sus padres. Ricardo escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra de Valeria se clavaba en su corazón como un alfiler. La voz de la niña, aunque tranquila, estaba cargada de un dolor que no correspondía a alguien de su edad. Cuando mencionó que nunca había conocido a su padre, Ricardo sintió un nudo en la garganta. Valeria explicó que su madre solía trabajar largas horas para mantenerlas a flote, pero un día se enfermó gravemente y todo se derrumbó. Recordó cómo las monjas llegaron un día y se la llevaron mientras los vecinos miraban desde sus ventanas. Fue la última vez que vio a su madre. Ricardo no pudo evitar imaginar a una pequeña Valeria, indefensa y perdida, siendo llevada a un lugar extraño. La imagen era insoportable. Pero lo que siguió fue aún más doloroso. Valeria le contó que, a pesar de las buenas intenciones de las monjas, el orfanato era un lugar donde los niños aprendían rápido a valerse por sí mismos. Ella comenzó a salir a las calles para ganar algo de dinero, buscando cualquier oportunidad para ayudar al orfanato y, al mismo tiempo, escapar de la opresión de aquel ambiente. Describió con detalle cómo había aprendido a limpiar parabrisas en los semáforos, a ofrecer pequeños paquetes de chicles o incluso a cantar canciones en los parques, esperando que alguien le diera unas monedas. Valeria hablaba de estas experiencias con una mezcla de resignación y valentía, como si ya hubiera aceptado que ese era su destino. Pero Ricardo, por dentro, estaba destrozado. Cada anécdota, cada historia de rechazo o indiferencia, le provocaba una rabia que no podía expresar. Mientras Valeria continuaba relatando su vida,
Ricardo recordó las veces que él mismo había ignorado a niños en situaciones similares. ¿Cuántas veces había desviado la mirada cuando un pequeño se acercaba a su ventana en un semáforo? ¿Cuántas veces había justificado su indiferencia con pensamientos como que no era su responsabilidad? Ahora, sentado frente a Valeria, esas excusas se desmoronaban como un castillo de naipes. La niña frente a él no era un rostro anónimo, era una persona real con una historia que lo conectaba a una humanidad que había olvidado hacía mucho tiempo. Valeria terminó de hablar, pero el silencio que siguió no trajo alivio. Ricardo sentía que el peso de lo que había escuchado era demasiado para procesar en ese momento. Las palabras de Valeria lo habían confrontado con verdades incómodas, no solo sobre la sociedad, sino también sobre sí mismo. Se quedó mirando el volante, tratando de contener la oleada de emociones que amenazaban con desbordarlo. Finalmente, encendió el auto y comenzó a conducir sin rumbo fijo. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo que acababa de escuchar. Valeria, agotada por la intensidad de la conversación, se quedó dormida en el asiento del copiloto. Ricardo la miró de reojo y sintió una mezcla de ternura y tristeza. La niña que dormía a su lado no debería haber tenido que cargar con tantas dificultades. Era apenas una niña, y ya había enfrentado más de lo que muchos adultos podrían soportar. Mientras conducía, Ricardo no podía dejar de pensar en los ojos de Valeria. Había algo en ellos que le resultaba inquietantemente familiar, algo que le recordaba a alguien que había conocido en el pasado. Aunque no podía precisar qué era, sabía que esa sensación no lo dejaría en paz. Decidió que necesitaba saber más sobre ella. Había algo en su historia que no encajaba, como si las piezas del rompecabezas estuvieran ahí pero aún no hubieran encontrado su lugar. El dolor que sentía no era solo por Valeria, sino también por algo más profundo, algo enterrado en su propio pasado. No podía ignorar la conexión que sentía con ella, aunque no la entendiera del todo. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad iluminaban las calles, Ricardo tomó una decisión. No podía simplemente dejar a Valeria en el orfanato y seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Tenía que hacer algo, aunque aún no sabía qué. Ricardo no podía quitarse de la cabeza las palabras de Valeria. La imagen de la niña viviendo en las calles, buscando una manera de sobrevivir, lo atormentaba día y noche. Había algo en su historia que lo hacía sentir una conexión inexplicable, una sensación que no lograba descifrar. Decidió que no podía quedarse con esa incertidumbre. Necesitaba saber más, entender quién era realmente Valeria y qué la había llevado a esa situación. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Contrataría a un investigador privado para desentrañar el pasado de la niña. Contactó a un hombre conocido por su discreción y eficacia, un investigador llamado Hernández. Era un hombre de mediana edad con un historial impecable en resolver casos complejos. Cuando Ricardo le explicó lo poco que sabía sobre Valeria, Hernández aceptó el trabajo con la seriedad que lo caracterizaba. Le aseguró que haría todo lo posible por encontrar información sobre la niña y su familia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Ricardo. Mientras esperaba las primeras actualizaciones del investigador, se encontró pensando constantemente en Valeria. Había algo en su mirada, en la forma en que hablaba de su madre, que le resultaba inquietantemente familiar. No entendía por qué, pero cada recuerdo de su interacción con la niña lo llenaba de una mezcla de melancolía y culpa. Hernández no tardó en dar los primeros pasos en la investigación. Comenzó visitando el orfanato donde Valeria había crecido, un lugar sombrío y deteriorado en las afueras de la ciudad. Allí habló con las monjas que administraban el lugar, mujeres mayores que dedicaban su vida a cuidar a los niños abandonados. Aunque no sabían mucho sobre el pasado de Valeria, recordaban que había llegado al orfanato siendo muy pequeña, acompañada por una mujer que dijeron ser su madre. No tenían registro del padre, y los pocos documentos que existían sobre su ingreso eran vagos e incompletos. El investigador siguió buscando pistas, indagando en hospitales y oficinas de registro. Fue un proceso lento y lleno de obstáculos, pero poco a poco comenzó a reconstruir la historia de Valeria.
Descubrió que su madre se llamaba Clara, una mujer que había trabajado en varios empleos precarios para mantener a su hija. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Según los registros, Clara había fallecido hace varios años debido a una enfermedad que no pudo tratarse a tiempo. Hernández encontró testigos que recordaban a Clara como una mujer amable y trabajadora, pero también como alguien que parecía llevar una carga pesada, como si guardara un secreto que nunca se atrevió a revelar. Cuando Hernández informó a Ricardo sobre el nombre de la madre de Valeria, este sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Clara. Ese nombre despertó recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. En su juventud, antes de que su carrera se convirtiera en su única prioridad, había conocido a una mujer llamada Clara. Había sido una relación breve pero intensa, una conexión que en su momento consideró un desvío en su camino hacia el éxito. Se separaron cuando él decidió dedicarse por completo a sus estudios y proyectos profesionales, dejando atrás todo lo que consideraba un obstáculo para sus ambiciones. La idea de que la madre de Valeria pudiera ser la misma Clara con la que tuvo una relación lo dejó en estado de shock. Ricardo intentó convencerse de que era una coincidencia, que debía haber muchas mujeres con ese nombre. Pero una parte de él no podía ignorar la posibilidad de que la vida lo estuviera llevando de regreso a un capítulo de su pasado que creyó cerrado para siempre. Hernández continuó investigando, esta vez enfocándose en el vínculo entre Clara y Ricardo. Revisó antiguos registros telefónicos, cartas y documentos en busca de alguna conexión. Lo que encontró fue sorprendente y devastador. Clara había intentado contactar a Ricardo años atrás, enviándole varias cartas en las que, según algunos testigos, mencionaba algo importante que necesitaba compartir con él. Sin embargo, esas cartas nunca llegaron a su destinatario. Fueron interceptadas por el asistente de Ricardo, un hombre que en aquel entonces manejaba su correspondencia y que, creyendo protegerlo de distracciones, decidió no entregárselas. Cuando Hernández le presentó esta información a Ricardo, este sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las cartas de Clara habían estado tan cerca, pero nunca las leyó. Ahora, años después, entendía que esas palabras contenían algo crucial, algo que podría haber cambiado su vida si hubiera tenido la oportunidad de leerlas. Ricardo pasó noches enteras revisando los detalles de la investigación, intentando reconstruir mentalmente el rostro de Clara, sus gestos, su sonrisa. Recordó las conversaciones que tuvieron, los sueños que compartieron, y no pudo evitar sentir una profunda tristeza al pensar en todo lo que ella debió haber enfrentado sola. Cada nuevo descubrimiento lo acercaba más a una verdad que temía enfrentar, pero que sabía que era inevitable. El peso de la culpa comenzó a consumirlo. Se preguntaba cómo habría sido la vida de Clara si él hubiera estado presente, si no hubiera ignorado las señales del destino. Pero lo que más lo atormentaba era la posibilidad de que Valeria pudiera ser el vínculo que los conectaba, una conexión que nunca supo que existía hasta ahora. Ricardo sabía que debía prepararse para lo que venía. La investigación estaba lejos de terminar, pero ya no podía negar que la historia de Valeria estaba entrelazada con la suya de una manera que nunca imaginó. Decidió seguir adelante, decidido a desenterrar toda la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Ricardo estaba sentado en su oficina cuando recibió el sobre que había esperado con tanta ansiedad. El investigador privado había concluido su trabajo y le entregaba los resultados que confirmarían o descartarían sus sospechas más profundas. Con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó el documento. Las palabras eran claras y contundentes. Valeria era su hija biológica. El peso de esa confirmación cayó sobre él como una avalancha. Se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de leer. La verdad se le presentó como un golpe al alma. Había pasado años construyendo un imperio, acumulando riqueza y poder, pero ahora se daba cuenta de que había dejado pasar lo más importante en la vida. Una parte de él quería gritar, otra llorar, pero lo único que hizo fue sentarse en silencio, mirando el papel que sostenía en sus manos. A medida que la información se asentaba en su mente, los recuerdos de su juventud comenzaron a inundarlo.
Pensó en Clara, en lo que ella pudo haber sufrido al criar a Valeria sola, en las cartas que nunca leyó y que ahora eran el testimonio de una conexión perdida. Sintió un dolor profundo en el pecho, una mezcla de culpa, tristeza y arrepentimiento. Había fallado, no solo a Clara, sino también a Valeria. Y ahora, después de tantos años, tenía frente a él una segunda oportunidad, aunque no sabía cómo aprovecharla sin causar más daño. Ricardo pasó días reflexionando sobre cómo manejar esta revelación. Por un lado, sentía la necesidad de confesarle todo a Valeria, de decirle quién era realmente, pero por otro lado, temía su reacción. Era evidente que la vida de Valeria no había sido fácil, y la idea de que descubriera que su propio padre la había abandonado lo aterraba. No quería ser el causante de más dolor en su vida. Decidió, entonces, que lo mejor sería mantener la verdad oculta por el momento. Necesitaba ganarse su confianza, demostrarle que podía contar con él, que estaba dispuesto a ser el padre que nunca había sido. Comenzó a buscar formas de acercarse a ella, de pasar más tiempo juntos. La invitaba a comer, le preguntaba por sus gustos, sus intereses, sus sueños. Valeria, aunque desconfiada al principio, comenzó a abrirse poco a poco. Ricardo descubrió que era una joven inteligente y resiliente, con una fortaleza que admiraba profundamente. Cada conversación con ella lo llenaba de una mezcla de orgullo y tristeza, porque veía en ella el reflejo de lo que pudo haber sido si él hubiera estado presente en su vida desde el principio. Los días se convirtieron en semanas, y Ricardo se dio cuenta de que el tiempo que pasaba con Valeria era lo más significativo que había experimentado en años. Sin embargo, no podía evitar sentirse atrapado entre la culpa y el deseo de protegerla. Cada vez que la veía reír, sentía una punzada de arrepentimiento por todos los momentos que se había perdido. Pensaba en sus primeros pasos, sus primeros días de escuela, sus cumpleaños. Eran capítulos de su vida que nunca podría recuperar, y esa realidad lo atormentaba. Para compensar, Ricardo comenzó a ofrecerle todo lo que jamás le dio. Le compró ropa, libros, incluso un teléfono nuevo, aunque Valeria no parecía impresionada por esos gestos. Prefería las pequeñas acciones, como cuando Ricardo se sentaba a escucharla hablar de sus sueños de convertirse en artista o de su amor por los animales. Esos momentos eran los que realmente parecían significar algo para ella, y Ricardo se aferraba a ellos con desesperación. A pesar de sus esfuerzos, Ricardo no podía ignorar la barrera invisible que aún existía entre ellos. Valeria, aunque más abierta, seguía manteniendo cierta distancia emocional. Había algo en su mirada que le recordaba a Clara, una mezcla de determinación y desconfianza que le hacía pensar que sabía más de lo que aparentaba. Esto solo aumentaba su miedo a confesarle la verdad. Si Valeria llegaba a descubrir quién era él realmente, podría alejarse para siempre, y Ricardo no sabía si sería capaz de soportar eso. Una noche, mientras observaba a Valeria desde la distancia, Ricardo se dio cuenta de algo importante. No podía controlar el pasado ni borrar sus errores, pero sí podía decidir cómo actuar en el presente. Si quería ser parte de la vida de Valeria, tendría que hacerlo de manera genuina, sin intentar comprar su afecto ni imponer su presencia. Tendría que demostrarle con acciones, no con palabras, que estaba dispuesto a ser el padre que ella merecía. Así, Ricardo comenzó a involucrarse más en las actividades de Valeria. La acompañó a una exposición de arte local donde ella quería exhibir sus dibujos. Aunque sus habilidades eran modestas, él las consideró obras maestras, porque veía en cada trazo una expresión de su mundo interior. También empezó a visitar refugios de animales con ella, algo que sabía que era importante para Valeria. En esos momentos, olvidaba el peso de la culpa y simplemente disfrutaba de la compañía de su hija, aunque ella no supiera todavía quién era él realmente. Sin embargo, cada paso que daba hacia Valeria era también un recordatorio de todo lo que había perdido. Las noches eran especialmente difíciles para Ricardo. Se encontraba solo en su enorme mansión, rodeado de lujos que ahora le parecían vacíos e insignificantes. Miraba fotos de su juventud, buscaba algún rastro de Clara en su memoria, y se preguntaba cómo había llegado a este punto.
Era irónico, pensaba, que hubiera pasado toda su vida persiguiendo el éxito solo para darse cuenta de que el verdadero tesoro siempre estuvo frente a él. A medida que su relación con Valeria se fortalecía, Ricardo comenzó a sentir una nueva esperanza. Aunque sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz, se aferraba a la idea de que todavía podía construir algo con ella. Se prometió a sí mismo que, pase lo que pase, no volvería a abandonarla. Pero en el fondo, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría mantener ese secreto sin que destruyera todo lo que había comenzado a construir. Así, Ricardo continuó caminando en esa delgada línea entre la culpa y la redención, buscando formas de enmendar su pasado mientras trataba de proteger el futuro de Valeria. Ricardo pasó noches enteras planeando cómo abordar el siguiente paso en su relación con Valeria. Sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos y que cada día que pasaba era una oportunidad perdida para demostrarle cuánto significaba para él. Había llegado a la conclusión de que debía ofrecerle algo más que su presencia ocasional o sus regalos, algo que marcara un antes y un después en sus vidas. Por eso, tomó la decisión de invitarla a vivir con él, pensando que era la única manera de reconstruir la relación que nunca tuvieron. Cuando finalmente reunió el valor para proponérselo, lo hizo en un ambiente que creyó cómodo para Valeria. Había preparado una cena sencilla en un restaurante tranquilo, donde las luces bajas y la música suave parecían proporcionar el escenario ideal para una conversación importante. Valeria llegó con su habitual actitud reservada, vestida con ropa sencilla que reflejaba su personalidad práctica. Ricardo, por otro lado, no podía evitar mostrar un nerviosismo que traicionaba su intento de mantener la calma. Durante la cena, Ricardo intentó tantear el terreno hablando de temas cotidianos, pero no tardó en abordar el verdadero motivo de la invitación. Con el corazón acelerado, le explicó su deseo de que ella se mudara a su casa. Le habló de los espacios que tenía preparados para ella, de cómo podrían pasar más tiempo juntos y de las posibilidades que esto abriría para fortalecer su vínculo. Sin embargo, mientras hablaba, la expresión de Valeria se endurecía poco a poco. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y desconfianza, y cuando finalmente respondió, lo hizo con una frialdad que dejó a Ricardo sin palabras. Valeria rechazó la oferta sin titubear, dejando claro que no necesitaba de nadie para salir adelante. Le dijo que su independencia era lo único que había logrado proteger a lo largo de los años y que no estaba dispuesta a sacrificarla por promesas que, en su opinión, eran vacías. Para ella, la propuesta de Ricardo no era más que un intento de comprar su afecto, de imponer su voluntad sobre ella como si el dinero pudiera borrar las heridas del pasado. Ricardo intentó argumentar, pero Valeria se levantó de la mesa con una mirada que mezclaba rabia y tristeza, dejando claro que la conversación había terminado. Él la siguió hasta la salida, rogándole que reconsiderara, pero ella lo ignoró y se marchó, dejándolo solo bajo las luces amarillas de la calle. Esa noche, Ricardo sintió que había perdido algo invaluable, algo que tal vez nunca podría recuperar. Los días siguientes fueron un tormento para Ricardo. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Valeria alejándose de él, cargando en sus hombros el peso de una vida marcada por el abandono y la desconfianza. Se dio cuenta de que había subestimado el impacto de su ausencia en su vida, y que sus intentos por acercarse a ella habían sido insuficientes para romper las barreras que los separaban. La culpa lo consumía, pero también lo empujaba a buscar una solución. En un momento de desesperación, Ricardo decidió hacer algo que había evitado durante semanas. Necesitaba decirle la verdad. Sentía que ya no podía seguir escondiendo quién era realmente. Aunque sabía que esta confesión podría alejarla para siempre, también tenía la esperanza de que, al menos, le diera un motivo para entender sus intenciones. Así que se armó de valor y fue a buscarla. La encontró en su pequeño departamento, un lugar modesto pero lleno de detalles que reflejaban su personalidad. Había libros apilados en las esquinas, plantas en las ventanas y dibujos colgados en las paredes. Valeria abrió la puerta con evidente sorpresa al verlo allí, pero no dijo nada. Ricardo le pidió que lo escuchara por unos minutos, y aunque ella dudó, finalmente accedió.
Con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas contenidas, Ricardo le confesó que era su padre. Le explicó cómo había descubierto la verdad y cómo había pasado semanas tratando de encontrar la manera de acercarse a ella sin causar más daño. Le habló de su arrepentimiento, de los errores que había cometido y de su deseo de enmendar las cosas. Pero a medida que hablaba, Valeria comenzó a retroceder, como si las palabras de Ricardo fueran un golpe físico. Cuando él terminó, el silencio se apoderó de la habitación. Valeria lo miró con una mezcla de incredulidad y furia. Sus manos temblaban y su respiración era irregular. Finalmente, le respondió con una voz cargada de emoción. Lo acusó de haberla abandonado, de haber ignorado a su madre y de no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Le dijo que su confesión no cambiaba nada, que no podía borrar los años de dolor y soledad que había soportado. Ricardo intentó explicarse, pero Valeria lo interrumpió. Le dijo que no quería escuchar más, que no podía confiar en alguien que había estado ausente toda su vida y que ahora aparecía pretendiendo ser su padre. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en el corazón de Ricardo, quien se quedó inmóvil mientras Valeria tomaba su bolso y salía del departamento. La puerta se cerró de golpe, dejando a Ricardo solo en medio del silencio. Esa noche, Ricardo sintió que había perdido a Valeria para siempre. La culpa y la tristeza lo abrumaron, pero también sintió una determinación renovada. Aunque ella lo había rechazado, él no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que tendría que demostrarle con acciones, no con palabras, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por recuperar su confianza. Sin embargo, en ese momento, todo lo que podía hacer era esperar y reflexionar sobre cómo dar el siguiente paso. Ricardo pasó noches enteras sin poder dormir, sumido en la culpa y la necesidad de hacer algo significativo para enmendar sus errores. Había perdido la confianza de Valeria, y cada palabra que ella le había dicho resonaba en su mente como un eco persistente. No podía dejar que el pasado definiera su relación para siempre. Decidido a demostrar que estaba dispuesto a cambiar, se enfrentó a una de las decisiones más difíciles de su vida: vender una de sus empresas más valiosas. Esa empresa representaba mucho más que dinero para Ricardo. Era un símbolo de su éxito, el reflejo de años de esfuerzo y dedicación. Sin embargo, al recordar el frío en la voz de Valeria y el vacío en su mirada, entendió que nada material podía superar el valor de intentar recuperar a su hija. Sin dudar más, contactó a sus abogados y puso en marcha el proceso de venta. El dinero obtenido de la transacción fue destinado por completo a mejorar las condiciones del orfanato donde Valeria había crecido. Ricardo visitó las instalaciones en secreto, observando cada rincón con una mezcla de tristeza y determinación. Los muros desgastados, las camas viejas y los pocos juguetes desgastados eran testigos de un lugar que había sido refugio para muchos niños, pero que claramente necesitaba una transformación urgente. Ricardo sabía que no podía borrar el pasado, pero al menos podía intentar darles a esos niños una oportunidad que él no le había dado a Valeria. Con los fondos disponibles, contrató a arquitectos y diseñadores para renovar el orfanato. Las paredes fueron pintadas con colores vivos, se instalaron nuevas camas y se llenaron las habitaciones de libros, juguetes y materiales educativos. Además, creó un fondo especial para la educación de los niños, asegurándose de que todos tuvieran acceso a oportunidades que pudieran cambiar sus vidas. Sin embargo, esto no era suficiente para él. Sentía que aún había algo más que debía hacer. Ricardo decidió involucrarse personalmente en las actividades del orfanato. Se ofreció como voluntario, dedicando tiempo a jugar con los niños, ayudarlos con sus tareas escolares y simplemente escuchar sus historias. Era un mundo completamente diferente al que estaba acostumbrado. Había pasado gran parte de su vida rodeado de lujos y comodidades, pero en ese lugar encontró algo que nunca había experimentado: una conexión genuina con las personas. Al principio, los niños lo miraban con curiosidad y desconfianza. Para ellos, Ricardo era un hombre extraño, ajeno a su realidad. Pero poco a poco, su constancia y sinceridad comenzaron a derribar esas barreras. Los niños empezaron a correr hacia él cuando llegaba,
ansiosos por mostrarle sus dibujos o contarle lo que habían hecho ese día. Cada sonrisa que veía, cada risa que escuchaba, llenaba el vacío que había sentido durante años. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Sin embargo, había algo que seguía atormentando a Ricardo, la indiferencia de Valeria. Aunque sabía que ella estaba al tanto de lo que estaba haciendo, no había mostrado ningún interés en acercarse. Para ella, todo esto era un acto más de un hombre que intentaba limpiar su conciencia con dinero. Ricardo entendía su postura, pero no podía evitar sentir un profundo dolor por la distancia que los separaba. Un día, mientras ayudaba a organizar una actividad en el orfanato, Ricardo notó a Valeria observándolo desde lejos. Estaba parada en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba claro si estaba molesta o simplemente curiosa. Sus ojos se encontraron por un breve instante antes de que ella se diera la vuelta y se marchara. Ese momento, aunque breve, le dio a Ricardo una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, después de todo, estaba empezando a llegar a ella. Con el tiempo, Valeria comenzó a visitar el orfanato con más frecuencia. Al principio, lo hacía solo para ver los cambios que se estaban realizando, asegurándose de que el lugar realmente estuviera mejorando. Pero, sin darse cuenta, empezó a involucrarse en las actividades. Ayudaba a los niños con sus tareas, organizaba talleres de arte y pasaba tiempo escuchando sus historias. Aunque todavía mantenía cierta distancia emocional de Ricardo, sus acciones mostraban que algo en su interior estaba cambiando. Ricardo observaba cada uno de estos momentos con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que el camino hacia la reconciliación aún era largo, pero ver a Valeria interactuar con los niños le daba fuerzas para seguir adelante. Cada sonrisa que ella compartía con los pequeños era un recordatorio de lo que estaba en juego. Una tarde, mientras ambos estaban en el orfanato, ocurrió algo inesperado. Uno de los niños pequeños tropezó mientras corría y comenzó a llorar. Sin dudarlo, Valeria se agachó para consolarlo, mientras Ricardo llegaba con un botiquín para limpiar la pequeña herida. Fue un momento breve, pero lleno de significado. Por primera vez en años, trabajaron juntos como un equipo, aunque fuera solo para ayudar a un niño. Sus miradas se cruzaron nuevamente, y esta vez, Ricardo creyó ver un destello de algo diferente en los ojos de Valeria. No era aceptación, pero tampoco era el rechazo frío de antes. Esa noche, Ricardo reflexionó sobre lo ocurrido. Sabía que no podía apresurar las cosas, que debía dejar que el tiempo y sus acciones hablaran por él. Sin embargo, no podía evitar sentir una ligera esperanza de que estaba empezando a derribar las barreras que Valeria había construido a su alrededor. Poco a poco, los cambios en Ricardo comenzaron a ser evidentes para todos. Ya no era el hombre distante y centrado únicamente en sus negocios. Se había convertido en alguien que valoraba las conexiones humanas, alguien dispuesto a sacrificarlo todo por las personas que amaba. Aunque Valeria seguía manteniendo cierta distancia, los demás en el orfanato comenzaron a verlo de una manera diferente. Para ellos, Ricardo ya no era solo un benefactor rico, sino alguien que realmente se preocupaba por su bienestar. El camino hacia la reconciliación con Valeria aún era incierto, pero Ricardo estaba decidido a continuar. Cada día en el orfanato le recordaba por qué estaba luchando. Aunque el peso de los años perdidos seguía siendo una carga, también sabía que tenía la oportunidad de construir algo nuevo. Con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de ganarse la confianza de Valeria, no con palabras, sino con acciones que demostraran su amor incondicional. Y así, Ricardo continuó trabajando, esperando pacientemente el momento en que pudiera finalmente reconstruir la relación con su hija. Sabía que el camino era largo y lleno de desafíos, pero también sabía que valía la pena cada esfuerzo. Valeria llegó al orfanato un día cualquiera, como lo hacía últimamente, para continuar ayudando a los niños en sus tareas y talleres. Desde que Ricardo había empezado su transformación, ella había sentido la necesidad de estar más presente en ese lugar, aunque mantenía cierta distancia emocional con él. Su relación seguía siendo tensa,
y los años de ausencia y decepción aún pesaban como una sombra sobre ambos. Esa mañana, mientras caminaba por uno de los pasillos del orfanato, algo llamó su atención. Una puerta ligeramente entreabierta revelaba una habitación que ella no recordaba haber visto antes. Era pequeña, casi escondida, y parecía ser un depósito. Valeria, guiada por la curiosidad, entró sin pensarlo mucho. Dentro encontró un cúmulo de cajas viejas apiladas y cubiertas de polvo. Se dio cuenta de que eran objetos olvidados, quizás de antiguos residentes o donaciones que nunca se habían utilizado. Entre las cajas, algo resaltó. Había un pequeño cofre de madera, con el barniz desgastado y una cerradura oxidada. Valeria sintió un impulso extraño de abrirlo. Tras un pequeño esfuerzo, logró levantar la tapa y lo que encontró dentro la dejó inmóvil. Eran cartas. Decenas de ellas, cuidadosamente apiladas, con caligrafía que reconoció de inmediato. Eran de su madre. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza mientras tomaba la primera carta. Apenas podía sostenerla debido al temblor de sus manos. Al abrirla, vio que estaba dirigida a Ricardo. Su madre le había escrito con desesperación, rogándole que regresara, que entendiera la situación. En cada línea se sentía el dolor de una mujer que luchaba por mantener unida una familia que ya se había roto. Valeria pasó rápidamente a la siguiente carta y luego a otra más. Todas tenían el mismo tono, súplicas, explicaciones y, finalmente, resignación. A medida que leía, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No solo por el dolor de su madre, sino porque entre las cartas encontró pruebas contundentes que confirmaban algo que nunca había considerado posible. Ricardo, su padre, no sabía de su existencia. Había fotos, documentos médicos y hasta recibos de cartas enviadas, todo indicando que su madre había hecho todo lo posible por contactarlo, pero él nunca las recibió. Valeria sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Siguió revisando el contenido del cofre con desesperación. Había más pruebas, un certificado de nacimiento, fotografías de ella cuando era bebé y otros documentos que confirmaban su vínculo con Ricardo. En ese momento, Valeria no sabía si sentirse aliviada o furiosa. Durante años había cargado con el resentimiento hacia un hombre que creía que la había abandonado deliberadamente, pero ahora descubría que él había vivido en la ignorancia de su existencia. Con el cofre en sus manos, Valeria salió de la habitación. Su mente era un torbellino de emociones. Pensó en confrontar a Ricardo de inmediato, pero algo la detuvo. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto, para entender cómo aquello encajaba en la narrativa que había construido durante toda su vida. Esa noche, apenas pudo dormir. Las imágenes de las cartas y los documentos se repetían en su mente como un rompecabezas que necesitaba armar. Al día siguiente, Valeria decidió que ya no podía guardar aquel secreto. Llevó el cofre consigo al orfanato, esperando encontrar a Ricardo. Lo vio en el patio, ayudando a uno de los niños a plantar un árbol. La escena le pareció surrealista. Ese hombre, que había sido para ella un símbolo de abandono y egoísmo, ahora estaba ahí, dedicando su tiempo y esfuerzo a otros niños, quizás intentando redimir su pasado. Valeria se acercó con paso firme. Ricardo notó su presencia y se levantó, limpiándose las manos en los pantalones. Antes de que pudiera decir algo, ella extendió el cofre hacia él. Ricardo lo tomó con curiosidad y lo abrió. Al ver el contenido, su expresión cambió. Primero fue confusión, luego sorpresa, y finalmente una profunda tristeza. Tomó una de las cartas y comenzó a leerla en silencio. Sus manos temblaban, y Valeria podía notar cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Después de unos minutos, Ricardo levantó la mirada hacia ella. No necesitaba palabras para entender lo que estaba ocurriendo. Ambos estaban al borde del colapso emocional. Valeria, incapaz de contenerse más, le preguntó por qué nunca había respondido a las cartas de su madre. Ricardo, con la voz entrecortada, explicó que nunca las recibió. En ese momento, ambos comprendieron que habían sido víctimas de las circunstancias,
de malentendidos y silencios que los habían separado durante años. Valeria no pudo contener más su dolor. Las lágrimas fluyeron con fuerza, liberando años de resentimiento y tristeza acumulada. Ricardo, igualmente devastado, dejó caer el cofre al suelo y la abrazó con fuerza. Fue un abrazo lleno de arrepentimiento, de amor, de todas las emociones que nunca habían tenido la oportunidad de compartir. Ambos lloraron juntos, como si el tiempo perdido se materializara en ese instante, pesando sobre ellos como una carga imposible de ignorar. Ricardo, con la voz quebrada, le prometió a Valeria que nunca volvería a dejarla sola. Le aseguró que haría todo lo posible por recuperar el tiempo perdido, aunque sabía que eso era imposible. Valeria, aunque aún dolida, sintió por primera vez en mucho tiempo que podía empezar a confiar en él. El abrazo se prolongó, mientras ambos intentaban encontrar en el otro la fortaleza para enfrentar un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Ricardo y Valeria se quedaron sentados en el patio del orfanato, en silencio, contemplando los años perdidos y las posibilidades que aún tenían por delante. La historia de Ricardo y Valeria enseña que no hay herida que no pueda sanarse con amor y arrepentimiento genuino. A veces, la vida nos da una segunda oportunidad para reparar nuestros errores y aprender que el verdadero valor no está en lo material, sino en las conexiones humanas que forjamos con los demás.